Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo les va? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Pues como ustedes pueden ver, es un día muy nublado. Bueno, por allá sí se ven las montañitas, está muy soleadito, pero por acá está muy nublado. Entonces, pues nada, aquí seguimos comentando, hablando de este tema del libro de American Dirt de Jenny Cummings y obviamente la coincidencia de esto de Sergio Aguayo, que para mí tanto aquí en México obviamente como en el extranjero, pues el mexicano se ocupa y se preocupa por callar voces, pero bueno. Entonces aquí les tengo un artículo de precisamente Sergio Aguayo, que precisamente habla de su proceso, de cómo el exgobernador de esta entidad federativa pues le quiso dar un acertado golpe a la libertad de expresión. Pero bueno, entonces yo les empiezo a leer esta cuestión, que dice más o menos así: carta del magistrado Huber, que la corte hable, amparo a Aguayo y mejore los criterios para defender periodistas. Solicité una entrevista al magistrado Francisco José Huber Olea Cotro, quien dictó la polémica sentencia contra el periodista Sergio Aguayo, condenado a pagar 10 millones de pesos al exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira. Desde luego no pude estar de acuerdo con esta decisión. Nunca debe condenarse al periodista por ejercer su libertad de expresión, menos aún si lo ha hecho analizando la vida pública de alguien poderoso y polémico, ya sea político, empresario u otra clase de figura pública. Si se me preguntara, diría que comparto absolutamente los juicios de Aguayo sobre el señor Moreira, un tipo sin duda sinónimo de corrupción en México. Respecto del magistrado Huber, siempre he pensado que es un hombre decente y un jurista competente. ¿Por qué condenó a articulista de Reforma, una de las grandes diarios de México? Lo busqué para una entrevista y después de una larga conversación no aceptó este ejercicio periodístico, pero tomó la decisión de enviarme un escrito con sus reflexiones. Son interesantes, sin duda, sobre todo porque el magistrado Francisco José Huber Olea Cotro espera que la corte hable y deje a Sergio Aguayo libre de la condena de 10 millones de pesos. ¿Por qué lo hizo el propio Huber? Aquí su razón es que hace un momento dio a conocer en Radio Fórmula el periodista Ciro Gómez Leiva, con quien compartí la carta del magistrado Huber, porque él es un periodista bastante equilibrado en el análisis de estos asuntos. Sergio Federico Arreola, director general del SDP Noticias, presente. Mucho le agradezco su solicitud de entrevistarme respecto del controvertido caso que resolví, que involucra al periodista Sergio Aguayo. Sin embargo, después de hablarlo con usted, lo más conveniente es que le envíe la presente carta. Soy magistrado del Poder Judicial de la Ciudad de México y he ejercido la función de impartir justicia durante 11 años. Periodo durante el cual he dado lo mejor de mí. He estudiado, investigado y he depositado en este trabajo mi experiencia profesional en el servicio público y la academia. Soy un demócrata por convicción y tengo absoluto respeto por los derechos humanos, y por ello estoy convencido de que la libertad de expresión debe ser absoluta y que es gracias a la labor de los periodistas que se ha logrado que este país sea más grande y sobre todo más informado. Sin embargo, en mi labor como juzgador es mi deber dejar de lado mis convicciones personales y aplicar estrictamente la letra de la ley y la jurisprudencia que emana de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los principales provenientes de los tratados internacionales de los que México es parte. Por ello, en el caso del periodista Sergio Aguayo, mismo que me fue asignado conforme al sistema aleatorio de distribución de demandas del tribunal del que formo parte, con base en dicha labor me
estreñí a aplicar la ley conforme a mi saber y capacidad. No obstante, lo que se ha venido manifestando en el gremio periodístico en los últimos días respecto al caso me ha conducido a hacer una seria reflexión acerca de lo acontecido. Es por dicha circunstancia que hoy considero oportuno señalar que, desde mi perspectiva, de ninguna forma se debería condenar una opinión periodística por estimar que tal circunstancia podría vulnerar un derecho tan esencial como la libertad de expresión. Sin embargo, en la actualidad, tal proceder es el que se ha establecido conforme a los criterios emitidos por nuestros más altos tribunales, y con base en dichas pautas fue que se dictó la sentencia motivo de controversia. Pese a ello, si me equivoqué, espero me lo hagan saber otras instancias judiciales. Lo aceptaré como es mi obligación y usaré los criterios que se establezcan en futuras ocasiones. En ese sentido, estimo oportuno manifestar a la opinión pública que, en lo personal, pugno y con toda sinceridad confío en que en un futuro cercano la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los órganos legislativos de nuestro país nos provean de criterios y leyes firmes, claras y contundentes que nos faculten como juzgadores para aplicar los mismos, aseguró así la máxima protección a la libertad de expresión y los periodistas, sin que sus opiniones y labores estén condicionadas a una debida defensa que pueda hacerse valer en juicio. Así, creo que el caso en cita debe generar un parteaguas que permita emitir criterios que favorezcan a la protección de los periodistas y entonces se nos dote a los juzgadores de todas las armas necesarias para proteger sus derechos, sin que dichos profesionistas se encuentren en la necesidad de acudir a abogados que muchas veces no cuentan con los conocimientos suficientes para la defensa de sus intereses, al no poder cubrir los honorarios de litigantes especializados, pues de ninguna forma los periodistas deben estar sujetos a defensas legales sofisticadas o los juzgadores locales a la aplicación de criterios limitados. En ese tenor, no se debe olvidar que los juzgadores nos encontramos obligados a basar nuestras decisiones únicamente en lo asentado en el expediente y que el mismo se conforma con los actos derivados de la pericia o impericia de los abogados o cuyo cargo se encuentran el asunto. No obstante, lo señalo, no se debe soslayar que, contrario a lo manifestado en días recientes, en el caso concreto, la sentencia emitida en el juicio en el que se demandó al doctor Sergio Aguayo se dictó a principios de octubre de 2019. Al amparo tuvo como vencimiento al mes de noviembre de 2019 y a la fecha no se ha cubierto la garantía de que la ley exige para suspender la ejecución de dicha resolución, no obstante que se ha dicho que ya se hizo. Nunca existió o existe prisa de ningún juzgador en el procedimiento, se respetaron los plazos y los mismos se vencieron. Y eso, aunado a una tal vez inmerencia y deficiente defensa, ha llevado el caso a otras fronteras y horizontes. Por lo anterior, es la intención del suscrito señalar con toda la humildad posible que los comentarios esgrimidos acerca de mi persona, derivados de este caso, han permeado en mi esfera personal y profesional, sin que exista sustento para ello, pues no hay verdad en las acusaciones hechas en mi perjuicio. No poseo ni Ferraris ni las riquezas de las que injustificadamente se habla. No soy cínico. Sin embargo, sí tengo la capacidad de autocriticar y como juzgador académico y ser humano espero que la Corte nos hable con sus sentencias. Como lo hemos hablado desde la justicia local de la Ciudad de México, y en caso de existir algún error en la labor ejercida, se rectifique en beneficio de quien la justifica estime necesario amparar. Hago votos para que las leyes y criterios que aplique en mi decisión jurídica puedan ser confirmados o modificados por las autoridades federales del Poder Judicial e incluso si llegaren a revocar la decisión,
sabrá entender y aprender de la decisión que se asuma por el máximo tribunal del país en aras de continuar impartiendo justicia a seres humanos y no solo a un hombre asentado en un expediente. Bueno, esta es una carta que se dio con fines públicos. Ahorita está muy calientito esto de la libre expresión. Por ejemplo, a Jeanine Cummings la tachan de apropiación cultural, ¿verdad? Cuando lo único que está haciendo es un libro, bien escrito, mal escrito, pero es un solo libro. Entonces, eso básicamente, esto que está haciendo esta persona, Uber, se llama este magistrado, bueno, lo acusan de que tiene Ferraris y bla, bla, bla. ¿Quién sabe? Ahí sí. Pero lo que sí está haciendo este magistrado es echarle la pelotita al que sigue, a la Suprema Corte. Echarle la pelotita a la débil defensa de Aguayo. Echarle la pelotita a las leyes porque están como muy restringidas. Pues yo nomás ejercí lo que decía ahí, ¿verdad? Entonces, a veces un caso de libre expresión común se tiene que ir hasta la Suprema Corte. ¿Por qué? Porque pues ni en aquí los jueces locales, etcétera, etcétera, no lo vas a encontrar hasta la Suprema Corte. Te tienes que ir para que pues lo que debiste haber hecho normal y típicamente ejerciendo tu derecho de libre expresión, lo debiste haber hecho normal. Pues resulta que no, que en este país pues resulta que pues atenta a las consecuencias, ¿va? Entonces ahí lo que está haciendo este magistrado Uber pues es echarle la pelotita a alguien más, ¿no? Dice, yo espero que la Suprema Corte nos resuelva, porque hasta así como que se pone como que yo también estoy al filo de la butaca, ¿no? Pues se supone que él lo debió haber resuelto, ¿no? Entonces, no obstante que a Sergio Aguayo pues le tardaron 4 años para que la Suprema Corte viera su caso y pues nada, apenas lo van a ver qué sucede. Pero dentro y fuera de México, pues sí hay una pues hay toda todo un programa de callar voces. Entonces, creo que es Moreira, ¿verdad? El ex gobernador de Chihuahua, creo es. Perdón por la memoria, sí, Moreira. Perdón por la entidad, Uber. Carta, bla bla bla, informado. Ahora Moreira pues pues era fue un ex gobernador bastante controvertido, que se sabía, ¿no? Ese es otro punto en contra de este magistrado Uber, porque pues, o sea, es muy lógico lo que está haciendo Moreira. Le quiere aplicar, más bien le aplicó un lawfare, una judicialización de las leyes a Aguayo por su crítica. Y precisamente aquí en México suele pasar eso, que suele pasar de que pues a veces dicen, aquí así se dice en México, pues cada quien agarra su pendejo, ¿no? Perdón por la expresión, no es una ofensa, pero así se dice. Entonces muchas veces los políticos quieren ensañarse con alguien a güey, ¿no? Como se dice. Y buscan el más débil, el más alguien se las tiene que pagar, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí en México se utiliza que tú puedes ser narco, tú puedes ser gobernador corrupto y estás firmemente convencido de que estás haciendo lo correcto. Y nadie te va a cambiar esa forma de pensar. Entonces, tú hiciste algo bueno y la gente de envidiosa te está criticando, ¿no? Te
está criticando que te está robando el dinero del país, o te está criticando que eres un narco. Pues no, o sea, a ese grado de convencimiento llega el mexicano muchas veces para hacer cosas malas. Entonces dice, alguien me las tiene que pagar. A ver, a ese se ve como que me las va a pagar. A veces es cuestión al alzar aquí en México. No crean que es que se detienen mucho a escoger a su víctima, ¿no? No. O sea, simplemente así pasa. Entonces Aguayo, pues yo creo que Moreira pues le vio algo y dijo, pues ese es mi víctima. Pero lo que sí es un mensaje, ¿verdad? Los gobernadores corruptos, a pesar de que son corruptos, fíjense, a pesar de que son corruptos, nos envían sus mensajes, ¿no? Diciendo, pues, el que hable se lo va a cargar la chitorra. Y entonces, pues ese es su mensaje, ¿no? Aparte de que, pues asesinan a periodistas, por ejemplo, a este periodista Mauleón, creo que se llama, o así le dicen, también ya lo han amenazado, etcétera, etcétera, etcétera. Eso nomás para lo más reciente, ¿no? Los dos activistas de Michoacán que los asesinaron en menos de una semana. Entonces toda esta serie de circunstancias pasa en México, es algo muy común. Entonces, pues en este caso es una judicializar o un lawfare en contra del periodismo, que está muy, que el mismo periodismo está muy asediado por el crimen organizado. Que también en ese sentido podemos poner a los gobernadores, exgobernadores como criminales organizados o del crimen organizado, así como del presidente también los ha asediado. Que también cabe mencionar que hay de periodismo a periodismo, ¿verdad? Pero en este caso específico, ahí se ve como un exgobernador corrupto puede hacer cuando él quiera. Fíjense cómo es México. Un exgobernador corrupto puede hacer lo que quiera con las leyes mexicanas. Y entonces aquí ya nomás es cuestión de que la ley mexicana se empieza a echar la pelotita, ¿no? A ver, pues vete para allá, ahora vete para acá, ahora vete para allá. Pero mientras, ¿no? Estás con la tentativa, por ejemplo, en este caso, Sergio Aguayo, de que va a pagar 10 millones de pesos. Un magistrado, pues resulta ser que dice, pues si me equivoqué, pues lo sabré reconocer, ¿verdad? Ya se está adelantando, ¿no? Ya se está... Si me equivoqué, lo voy a saber reconocer. O sea, no es tan fácil. O sea, la ley no es así. Dice en su carta de Uber, el magistrado, dice que cuál es la necesidad, o sea, él cree en la libre expresión, pero se tiene que apegar a sus lineamientos. Eso es lo que él dice. Bueno, eso por un lado, fíjense cómo se contradice la ley mexicana o los magistrados. Dice, independientemente de mi forma de pensar, yo me tengo que apegar a la ley 100%. Bueno, si nos apegáramos a la ley 100%, pues por lo menos tendríamos un 50% menos de criminalidad. Eso se los puedo asegurar. Dice Uber, a pesar de mis tendencias, yo no me puedo despegar de las cuestiones legales. Yo tengo que atender las cuestiones legales 100%. Dice, ¿qué necesidad de que una persona, un periodista que tiene, en México se supone tiene derecho de ejercer su libre expresión, tenga que andar contratando juristas especializados, ¿no? O abogados especializados que son caros? Bueno, ¿qué necesidad? Vámonos atrás. ¿Qué necesidad de que el Poder Judicial, en este caso de la Ciudad de México, absorbiera la denuncia o la demanda por difamación de un exgobernador corrupto?
pues desde ahí no lo hubieran hecho pues para pronto. Entonces quiere decir que en este caso el Poder Judicial de la Ciudad de México le sirve de alcahuete, ¿verdad?, a los gobernadores corruptos. Ahora, Sergio Aguayo va a tener que ir a la Suprema Corte, va a ver que le resuelva. Hasta allá se tuvo que ir, cuando eso no, simplemente no debió haber pasado. Pero bueno, así son las cosas en México, así. Pero bueno, eso nomás es para analizar de cabo a rabo el sistema judicial de México. Entonces, que básicamente es lo mismo que pasa en muchos lugares en Latinoamérica, no, el lawfare, es básicamente. En ese sentido no hay mucho que decir, pues, pero lo que sí cabe mencionar es el ego de estas personas, ¿no? Por ejemplo, Javier Duarte, que quería pasar su cuestión judicial o penal en su casa, en la comunidad de su hogar. Oiga, pues así, a ese grado llegan aquí en México. O sea, todavía de que se burla, ¿no? Porque vino aquí de Veracruz, vino aquí a México, tomó un helicóptero, se desapareció, circo, maroma, al teatro, lo agarraron en Guatemala, y todavía estando preso da declaraciones, ¿no? Es que Peña Nieto, a mí me dijo que lo hiciera y que, o sea, como si nos estuviera revelando la verdad del mundo, etcétera, etcétera. O sea, para que vean la clase de canallas y de cínicos que a veces tenemos como gobernadores y el Poder Judicial, desafortunadamente. En este caso de Duarte, pues ya no más faltaba que lo tuvieran acomodado en su hogar, con sus sirvientas, con sus millones, y tranquilamente. Que por cierto ya se divorció desde diciembre o de octubre, no me acuerdo. Ya se divorció de Karime Macías, por bienes separados. Entonces a veces el Poder Judicial hace unos ridículos, que qué bárbaros, qué bárbaros. Dice Uber, no, pues yo no tengo ni Ferraris ni nada, pues ahora sí que, quién sabe. La verdad, del Poder Judicial mejor dudar que otra cosa. Antes que nada, dudar. Entonces, pues así son las situaciones aquí en México. Cosas que no debieran de pasar, pues sí pasan. Dentro y fuera del país. Entonces básicamente se puede decir que en México la libertad de expresión está sumamente restringida, tal es así que casi no existe. Pero es curioso lo que pasa porque, por ejemplo, al mismo presidente en su momento, en los años 2000, pues lo traían a Paniagua, ¿verdad? Ahí corrieron a este periodista de Radio Red. Precisamente, no me acuerdo ¿cómo se llama? Que era una costumbre, dice el presidente, que se iban a destapar ahí los próximos candidatos a su programa. Era una costumbre. Pues Fox dijo, a ver, va para atrás. Y ahí anda en Estados Unidos, creo, este reportero. Entonces aquí los periodistas se tienen que andar con cuidadito. Sus pasos bien mediditos. Y estamos diciendo más allá los asesinatos, ¿verdad? Las amenazas. Pero a veces resulta, por ejemplo, el presidente pues también ha amagado a los periodistas. Digo, la mañanera es la mañanera. O sea, la mañanera del presidente pues ya es así como ya es algo así como muy mecanizado. A lo personal no le veo mucha cuestión. No las veo muy seguido. Son datos y datos y datos y datos.
que para rápido veo a los chayoteros y me fumo las cuestiones, ¿va? Pero ahorita está muy de moda la demanda por difamación, o se ha puesto de moda. Ahí la cuestión es el Poder Judicial, como que no está haciendo bien su trabajo, como que le falta interpretar la ley. Porque una difamación es una mentira. Obviamente, no es lo mismo que yo desde mi canal de YouTube diga que Pedrito es un ratero bueno, vamos a poner 2 o 3 casos, no sé cuántos salgan. El primer caso, yo soy un youtuber. Un youtuber, vamos a poner. Un chayotero que tiene una visita en cada uno de sus videos o 2, por mucho. Pues no tengo visitas. Nadie ve mis canales. Soy un don nadie, ¿verdad? Entonces yo digo, Pablito se robó al gobierno, le robó al pueblo. Pero eso es lo que yo veo en las noticias, ¿verdad? Eso es lo que yo veo. Entonces, pues cualquiera lo puede decir, pero resulta que a ese gobernador yo le caigo mal y me manda una orden judicial por difamación o algo así. Bueno, entonces finalmente es información pública. Eso es algo muy importante. Es información pública que pues yo estoy comentando, cosa que el Poder Judicial, o sea, el Poder Judicial es el que hace esas órdenes. No debería de hacer eso. Dice, pues, a ver, ese cuate pues es un youtuber que pues está comentando información pública que se debe dar a conocer. Entonces, ahí el Poder Judicial no está haciendo bien las cosas. Vamos a decir que yo soy un reportero. Fíjense la contradicción de todo esto. Vamos a poner el otro ejemplo. El famoso caso de la niña esa del REMSA, cuando el temblor del 2017. Loret de Mola hizo ahí un show, creo que también con lo de Cassés, y anda en Estados Unidos como si nada. A pesar de que Emilio Azcárraga cuántas mentiras no nos ha vendido, y ahí está, ¿verdad? Entonces ahí se ve que por un lado hay cierto favoritismo hacia ciertas clases sociales y hacia otras no. Obviamente supongo yo que Carlos Loret de Mola pues ganaba bien o gana bien, tal es así que se fue a Estados Unidos a poner su canal. O sea, tiene lanita ahí guardada. Y obviamente pues hay otros reporteros que pues más bajos recursos, ¿no? Supongo yo. Que también, ¿no? Por ejemplo, creo que Nino Canún en un programa, en una entrevista que le hicieron, dijo que es que ese es el problema, que a veces la prensa pues también da de qué hablar. Dice que Peña Nieto no le pagó 100 millones de pesos que le prometió. O sea, también son unos vendidos. No digo que Sergio Aguayo sea un vendido, pero desafortunadamente la prensa pues también tiene pues tiene cosas malas, pésimas. Pero esta cuestión de la difamación, pues el Poder Judicial como que sí debe de ver esto, porque pues nada más lo está sometiendo a controversia, nada más está alborotando el gallinero. Y finalmente quien, o sea, tanto los reporteros como los ciudadanos, quien deberíamos de gozar de estos derechos plenamente, pues ese es el problema, que en lo que son peras o manzanas, ¿qué es lo que sucede? Cállate la boca. En lo que son peras o manzanas, ¿qué es lo que sucede? La represión, ¿no? Te reprimen tu derecho. Y así nos tienen. O sea, así nos tiene el Poder Judicial, el Poder Político, Empresarial. Así nos tienen. O sea, eso es vivir bajo amenaza en México, ¿no? Y con el amparo
del Poder Judicial, en este caso de la Ciudad de México. Y luego, ¿quién, no? Un ex gobernador corrupto. Y luego, ¿quién? Para acabarla de amolar. Pero bueno, así son las cosas. Y también fuera del país, ¿no? Tratando de que haya ciertas literaturas, artículos o libros que no salgan a la luz, que no se digan. Pasa lo mismo, ¿no? Por ejemplo, ya lo habíamos comentado con la película esta del infierno. A veces los norteamericanos hacen películas, pues sí, a veces es evidente, ¿no? O sea, es obvio lo que pasa, ¿no? Por ejemplo, ha habido varias, por ejemplo, la película esta de Salvaje, que la hicieron por ahí por el 2015, creo. También hablaba de la cuestión esta mexicana. Hay otra película ahí con desde Washington y con Marc Anthony, igual aquí en México. Entonces a veces los norteamericanos pues hacen películas de la vida típica común de México, pero supongo yo que hay cosas que a los mexicanos pues, no les gusta o quieren callar o quieren silenciar. Entonces, pues para que ustedes vean el panorama que se vive en México todos los días, esta parte de silenciar a una persona, pues es una parte muy importante para el mexicano. Aquí en México esto viene desde la familia. Aquí callarse es indispensable, es muy importante. Que por cierto, hablando de cuestiones legales, bueno, no cívicas en este caso, perdón que mezcle un poquito las cosas, parece ser que en Ecatepec ya no se le puede chiflar a las mujeres, ya no va a ser permitido. Entonces, eso es bueno. Yo en lo personal, sí alguna vez le dije a una mujer algún piropo, pero creo que fue una vez nada más. Y para ser honesto, pues la verdad, pues me dejé llevar por mis impulsos, pero fue una vez, nada más fue una vez. Pues supongo yo que me gustó mucho la chica y pues la verdad sí le dije una cosa, no grosera, pero sí, ¿cómo se puede decir? Como, pues no sé, a mí no se me hizo ni grosero ni nada, porque no le dije una grosería. Pero pues ahora sí que pues fue una sola vez. No me disculpo, no me arrepiento, pero tampoco lo estoy incitando, ¿verdad? Pero vuelvo a insistir, fue una sola vez. Entonces, yo no suelo hacer eso. Yo no le chiflo a las mujeres ni les digo piropos, solamente lo hice una vez. Así como con las drogas, solamente lo hice una vez. Y lo hice así como, pues no lo hice feo, pues. No lo hice así de una manera grotesca. La chava así como que sacó de onda, pero eso para que vean que soy muy honesto. Entonces aquí en Ecatepec no se les puede chiflar ni decir piropos a las mujeres. Parece que ya no se puede. O si no, vas a ser acreedor a un arresto de 24 o 32 horas, algo así. Entonces eso es una cuestión cívica nada más. Cosa que está muy bien porque pues, que de hecho ya no es como antes. Antes sí se le chiflaba mucho a las mujeres. Bueno, ustedes saben, ¿no? La raza, el barrio, pues le chiflaba mucho a las mujeres. Hoy ya no tanto. Ya eso ya no se ve mucho. Y qué bueno. Qué bueno porque pues yo no suelo hacer eso. Entonces, ¿cómo ven eso? Pues está más o menos, ¿no? Eso de que ya sea una cuestión cívica
Entonces, pues así las cosas. Ya me acordé del personaje de los polivoces, de estos de la CJNG. Dicen que van a venir a limpiar aquí el Estado de México. La verdad tienen así un porte así medio como de personaje del polivoz, Juan Harrison, ¿verdad? Así medios, pues no se les ve muy bien a los de la CRG, no se les ve así muy malosos, ¿verdad? Parece ser que el cártel también está en crisis, ya no tiene muchos sicarios, supongo que tiene que agarrar hasta lo que no. Entonces, pues fíjense que este comentario yo lo pensaba hacer de otra manera, de otra forma, pero después dije no, porque puedo estar incitando a la violencia. Entonces prefiero de hacerlo así. La verdad, los cárteles se van a volver parte de nuestra vida cotidiana, típica. Eso yo lo acepto, para que vean que no soy mamón. Eso yo lo acepto, pues así es la vida. Porque luego me dicen, es que tú quisieras un mundo diferente. No, pues yo quisiera un mundo diferente, pues no tanto. Yo no me voy a ese extremo. Ya ha habido gente que sí me dice, es que tú quisieras un mundo diferente. No, o sea, yo soy realista. Yo acepto que los cárteles van a estar de aquí y dentro de muchos años. Probablemente nunca voy a ver la desaparición de los cárteles. Si es que llego a vivir 50 años más o 40. Pero aún así, déjenme decirles que yo no les tengo miedo, que no intimidan a nadie, que para mí son hijos de vecinos que toman armas, asesinan gente. Para mí son esos jovencillos que su papá no les compró su camioneta de cuando estaban más chavitos y de puro berrinche se fueron a ganar sus buenos dolaritos ahí con los narcos. Entonces, pues nada, ahora sí que yo en lo personal, pues, ¿qué les puedo yo decir? Es desafortunado y cobarde lo que pasa, ¿no? Por ejemplo, esta masacre de 9, 10 personas que estaban en un puesto de maquinitas allá en Uruapan, Michoacán, creo que es ahí. Pues desafortunado, ¿no? Pero es parte de todos los días. Y hay que reconocerlo nosotros como sociedad, para no enojarnos, que pues nuestros gobiernos manejan los cárteles. A Estados Unidos les conviene que México sea su laboratorio clandestino. A México, a los gobiernos de México le conviene porque pues también sacan su buena tajada de ahí. Entonces, detrás de los cárteles pues está el bendito gobierno. Y pues nada, pues así son las cosas y hay que aceptarlo. Pero lo que sí no nos vamos a poder dejar hacer es dejar intimidarnos, ¿verdad? Por los cárteles. Dicen, venimos a limpiar el Estado de México. No necesitamos su ayuda en lo personal. No, gracias, no. Por otro lado, pues no sé quién les dijo que ustedes eran autoridad a los cárteles. Supongo yo que en una tentativa de pertenecer a la sociedad o estar bien parado con la sociedad, pues ustedes tratan de hacer esta cuestión civil, pero por otro lado pues están usurpando la función del gobierno. O sea, eso con sus 5 letras vendría siendo, ¿no?, la usurpación de las funciones del gobierno. Que no sé por qué demonios hacen eso, la verdad. Pero bueno. Entonces yo ya llevo más o menos como unos 39 minutos de este video. Yo los dejo por el día de hoy. Se cuidan mucho, cuidan a sus mujeres, cuidan a sus hombres, cuidan a sus hijos, cuidan a sus mascotas, cuidan a su medio ambiente.
Se cuidan ustedes, vigilen a sus políticos, vigilen a sus magnates y bye bye.